Si puedes seguirlo sin apuro. Todas tienen membrana plasmática, citoplasma, ADN como material genético, ARN que permite expresar la información del ADN, metabolismo porque todas necesitan obtener energía, proteínas, ribosomas que fabrican proteínas. Recuerda, los ribosomas no son organelos, pero sí están presentes en todas las células. Ahora veamos las diferencias. Las células eucariontes son la animal, la vegetal y la fúngica. Se caracterizan porque tienen organelos, es decir, compartimientos internos como el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. En cambio, la célula procarionte, también llamada bacteriana, no tiene organelos. Su ADN está libre en el citoplasma, no está dentro de un núcleo. Tiene membrana plasmática, citoplasma y ribosomas, pero no posee compartimientos internos. Ahora una diferencia importante entre las eucariontes. La célula animal no tiene pared celular, la célula vegetal y la célula fúngica sí tienen pared celular. En las plantas, la pared celular evita que la célula reviente cuando absorbe mucha agua y le da rigidez. En los hongos, la pared celular les proporciona resistencia y protección. Ahora vamos con la segunda pregunta de la prueba, el agua. Lo primero que debes recordar es que el agua es la molécula más abundante en los seres vivos. Está presente en la sangre, especialmente en el plasma, y también dentro de todas las células. ¿Por qué es tan importante? Porque las células necesitan nutrientes para vivir, como glucosa, aminoácidos y sales minerales. Estos nutrientes no entran solos a la célula, viajan disueltos en el agua. Ahora viene el concepto más importante. Lo semejante disuelve a lo semejante. El agua puede disolver sustancias que tienen características similares a la de ella. ¿Y cuál es la característica del agua? El agua es una molécula polar. Esta es la respuesta clave de la pregunta 2. Ser una molécula polar significa que tiene polos, una zona con carga parcial positiva y otra con carga parcial negativa. Esto ocurre porque el oxígeno atrae con más fuerza los electrones que los hidrógenos. Gracias a esa polaridad, el agua puede interactuar con otras moléculas polares o con moléculas que tienen carga eléctrica. Por eso se disuelven en agua. La glucosa, los aminoácidos, las sales minerales, los iones como el sodio y el cloro. Todas estas sustancias son hidrofílicas, es decir, tienen afinidad por el agua. Ahora vamos con la tercera pregunta de la prueba, los carbohidratos. Lo primero que debes recordar es que estos tres nombres significan lo mismo: carbohidratos, glúcidos e hidratos de carbono. La función principal de los carbohidratos es ser la principal fuente de energía inmediata de la célula. Además, algunos cumplen funciones estructurales y participan en el reconocimiento, la adhesión y la señalización celular. Ahora veamos los tipos de carbohidratos. Continúo con calma. Los monosacáridos están formados por una sola unidad de azúcar. Los más importantes son la glucosa, que es el principal combustible de las células, la fructosa, que también puede usarse como energía, y la ribosa, que no se usa como combustible, sino que forma parte de los nucleótidos, como en el ARN. La desoxirribosa, por otro lado, forma parte del ADN. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos unidos. Los ejemplos más importantes son la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y la lactosa, el azúcar de la leche. Antes de que la célula use energía de ellos, deben romperse para liberar los monosacáridos. La célula utiliza los monosacáridos, no el disacárido completo. Los oligosacáridos tienen entre 3 y 20 monosacáridos unidos. Los polisacáridos tienen más de 20 monosacáridos unidos. Su función principal es almacenar energía. Cuando el organismo necesita energía, rompe el polisacárido y libera glucosa. Reservas de energía. En los animales, el polisacárido de reserva es el glucógeno, que se almacena en el hígado. En las plantas, el polisacárido de reserva es el almidón. Existe otro polisacárido vegetal llamado celulosa, pero este no almacena energía, su función es estructural. Forma la pared celular de las plantas. ¿Qué utiliza? Ahí voy de nuevo. ¿Qué utiliza primero el organismo? Cuando pasamos varias horas sin comer, el cuerpo utiliza primero los carbohidratos almacenados como glucógeno. Solo después comienza a usar las grasas. Por eso se dice que los carbohidratos son una fuente de energía inmediata, mientras que los lípidos son una reserva de energía a largo plazo. Voy a leerlo con una voz bien clara y pausada. Vamos con la pregunta 4 de la prueba. Esta pregunta trata sobre los lípidos. Lo primero que debes recordar es que los lípidos son un grupo muy diverso, pero todos tienen una característica en común. Son insolubles en agua. Es decir, no se disuelven en agua porque son hidrofóbicos. En cambio, sí se disuelven en grasas y en solventes orgánicos. ¿Cuál es la función más importante de los lípidos? La función más importante y la que más preguntan en la prueba es formar la estructura de las membranas biológicas. ¿Quién forma la membrana celular? Los fosfolípidos. También participa el colesterol, que ayuda a mantener la estabilidad y la fluidez de la membrana. Nuestro cuerpo necesita colesterol. El problema aparece cuando existe un exceso. Otra función de los lípidos
Algunos funcionan como moléculas señalizadoras. Por ejemplo, las hormonas esteroidales, como la testosterona, se forman a partir del colesterol. Estas hormonas envían mensajes a las células. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se dividen en dos grandes grupos: lípidos con ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, glucolípidos. Lípidos sin ácidos grasos, esteroides, colesterol, hormonas esteroidales. Los fosfolípidos, este es el tema más importante. Cada fosfolípido tiene una cabeza polar, que es hidrofílica, y dos colas de ácidos grasos, que son hidrofóbicas. Cuando forman la membrana celular, las cabezas quedan mirando hacia el agua, tanto al exterior como al interior de la célula. Las colas quedan enfrentadas entre sí, formando el centro de la membrana. Por eso la membrana se llama bicapa de fosfolípidos. ¿Qué puede atravesar la membrana? El centro de la membrana está formado por las colas hidrofóbicas. Por eso las moléculas hidrofóbicas pueden atravesarla fácilmente, pero las moléculas polares o con carga no pueden pasar libremente. El colesterol y las hormonas esteroidales son hidrofóbicos. Por eso atraviesan directamente la membrana plasmática. Como pueden entrar a la célula, sus receptores están dentro de la célula. No necesitan un receptor en la membrana. Transducción de señales. Las moléculas que no pueden atravesar la membrana necesitan un receptor en la membrana plasmática. Ese receptor transmite el mensaje hacia el interior. Ese proceso se llama transducción de señales. En cambio, las hormonas esteroidales no necesitan transducción de señales, porque entran directamente y actúan dentro de la célula. Ahora revisemos las proteínas. Ya sabemos que la membrana tiene permeabilidad selectiva. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo entran a la célula sustancias que no pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos? La respuesta es gracias a las proteínas de membrana. Estas proteínas atraviesan la membrana y funcionan como transportadores. Existen dos tipos importantes. Continúo desde ahí con la misma claridad. Existen dos tipos importantes de proteínas transportadoras: los canales iónicos, que permiten el paso de iones, y las proteínas transportadoras, que llevan moléculas como glucosa, aminoácidos y nucleótidos. Algunas proteínas transportadoras funcionan como bombas, es decir, realizan transporte activo y utilizan energía. ¿Qué transportan? Transportan glucosa para obtener energía, aminoácidos para fabricar proteínas y nucleótidos para fabricar los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Ahora, ¿recuerda algo fundamental? ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. Si preguntan con qué moléculas se forman las proteínas, la respuesta es con aminoácidos. Cuando muchos aminoácidos se unen, forman una proteína. ¿Por qué son importantes las proteínas? Las proteínas realizan casi todo el trabajo dentro de la célula. Imagina que la célula es una fábrica, las proteínas son los trabajadores. Cada una tiene una función diferente. Funciones de las proteínas estructurales dan soporte y forman estructuras, como la queratina. Las proteínas motoras permiten el movimiento celular, como la actina y la miosina. Las proteínas de defensa protegen el organismo, como los anticuerpos. Las proteínas de almacenamiento guardan sustancias, como la albúmina. Las proteínas señalizadoras transmiten información entre células, como la insulina, y las proteínas catalizadoras son las enzimas, que aceleran las reacciones químicas, como la amilasa, que comienza la digestión del almidón en la boca. Ahora vamos con la pregunta 5. Además de fosfolípidos, proteínas y colesterol, la membrana celular también tiene azúcares. Pero hay algo muy importante. Los azúcares nunca están solos. Siempre están unidos a proteínas, formando glicoproteínas, o a lípidos, formando glucolípidos. Los azúcares siempre quedan orientados hacia el exterior de la célula. ¿Por qué? Porque cumplen funciones muy importantes. Funciones de los azúcares de la membrana. Reconocimiento celular, permiten que una célula reconozca a otra. Señalización celular, participan en la comunicación. Adhesión celular, ayudan a que las células se unan entre sí. Y protección, formando una capa protectora frente a daños. Los azúcares de la membrana funcionan como un carnet de identidad de la célula. Por ejemplo, determinan los grupos sanguíneos y permiten que algunas bacterias o virus reconozcan células específicas. Lo que debes recordar: azúcar más proteína es glicoproteína. Azúcar más lípido es glucolípido. Los azúcares siempre miran hacia el exterior y forman el glicocálix, que participa en reconocimiento, protección, adhesión y señalización. Lo leeré con mucha claridad y despacio para que puedas seguirlo sin apuro. Repaso 9. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? Lo primero que debes recordar es una regla muy importante. Todas las proteínas se sintetizan en los ribosomas. La diferencia está en qué tipo de ribosoma la fabrica. Ribosomas libres. Los ribosomas libres producen proteínas que se quedan dentro de la célula. Por ejemplo, proteínas que funcionarán en el citosol, el núcleo, las mitocondrias o los peroxisomas. Estas proteínas no tienen péptido señal.
Ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso, si una proteína va a salir de la célula o formar parte de una membrana, sí tiene un péptido señal. Ese péptido señal hace que el ribosoma se una al retículo endoplásmico rugoso. Allí comienza la síntesis de proteínas destinadas a la matriz extracelular, como el colágeno, hormonas proteicas, como la insulina, anticuerpos, enzimas digestivas y proteínas de membrana. Si en la prueba preguntan dónde se sintetiza el colágeno o la insulina, la respuesta es en ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso, no en el aparato de Golgi, no en la mitocondria y no en ribosomas libres. La ruta de las proteínas que tienen péptido señal siguen siempre esta ruta. Primero el ribosoma unido al RAR, luego pasa al retículo endoplásmico rugoso, después a las vesículas de transporte, al aparato de Golgi y finalmente al destino final. El aparato de Golgi no fabrica proteínas. Su función es modificarlas, clasificarlas, etiquetarlas y enviarlas a su destino. Piensa en el Golgi como una oficina de correos. 10. Manosa 6-fosfato. Esta es una etiqueta muy importante. Algunas proteínas deben llegar al lisosoma. ¿Cuáles? Las enzimas hidrolíticas, como hidrolasas ácidas. Para que el Golgi sepa que deben ir al lisosoma, les agrega una etiqueta llamada manosa 6-fosfato. Después siguen esta ruta: retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, endosoma temprano, endosoma tardío, lisosoma. Recuerda, la manosa 6-fosfato se agrega en el aparato de Golgi. Endosoma temprano y endosoma tardío. La diferencia principal es, el endosoma temprano recibe el material que entra por endocitosis. Todavía puede reciclar receptores hacia la membrana plasmática. El endosoma tardío ya no recicla y continúa el camino hacia el lisosoma. Por eso, si un receptor debe seguir funcionando muchas veces, vuelve a la membrana desde el endosoma temprano. Si bloquean la salida de vesículas desde el retículo endoplásmico rugoso, ¿qué ocurre? Las proteínas se acumulan en el retículo endoplásmico rugoso porque no pueden salir hacia el aparato de Golgi. Apoptosis, muerte celular programada. Vía intrínseca. El problema nace dentro de la célula. La mitocondria libera citocromo C. El citocromo C activa las caspasas. Las caspasas destruyen ordenadamente la célula. Pregunta típica. Una célula activa apoptosis tras daño severo en su ADN. ¿Qué organelo inicia el proceso? Vía extrínseca. La señal viene desde afuera. Un receptor de muerte recibe la señal. Se activan las caspasas. La célula entra en apoptosis. Intrínseca, mitocondria. Extrínseca, receptor de membrana. ¿Qué organelo abunda según la función de la célula? Si produce mucho ATP, mitocondrias, porque allí ocurre la respiración celular. Si elimina sustancias tóxicas, peroxisomas. Si produce hormonas esteroidales o lípidos, retículo endoplásmico liso. Pregunta típica. ¿Una célula produce grandes cantidades de hormonas esteroidales? ¿Qué organelo tendrá más desarrollado? Retículo endoplásmico liso. Peroxisoma. Funciones: detoxificación. Elimina sustancias tóxicas. Oxidación de ácidos grasos muy largos, empieza a cortarlos y los envía a la mitocondria. Pregunta típica. ¿Qué organelo participa en la degradación de ácidos grasos de cadena muy larga? Peroxisoma. SRP, partícula de reconocimiento de señal. Esto es muy preguntable. Cuando una proteína tiene péptido señal, la SRP la reconoce. Se une al ribosoma, lo lleva al retículo endoplásmico rugoso. Y la proteína entra al RER. Pregunta típica. ¿Cuál es la función de la SRP? Reconocer el péptido señal y dirigir el ribosoma al RER. Ósmosis. Definición: movimiento de agua a través. Continúo desde ahí. El movimiento siempre va desde donde hay más agua hacia donde hay menos agua. O, dicho de otra forma, va desde donde hay menos sal hacia donde hay más sal. Si hay mucha sal afuera, el agua sale de la célula y la célula se encoge. Si hay poca sal afuera, el agua entra y la célula se hincha. Pregunta típica. Si una célula se coloca en una solución hipertónica, más sal afuera, ¿qué ocurre? Sale agua de la célula. Fraccionamiento subcelular. ¿Qué hacen? Primero rompen las células. Luego obtienen todos los organelos mezclados. Después centrifugan. Los más grandes sedimentan primero. Orden general: núcleo, mitocondrias, lisosomas y peroxisomas y luego ribosomas. Pregunta típica. Tras una centrifugación a baja velocidad, ¿qué organelo aparecerá primero en el pellet? El núcleo. Microvellosidades, cilios y flagelos. Microvellosidades aumentan la superficie de absorción, por ejemplo en el intestino, y están formadas por filamentos de actina. Cilios mueven líquidos sobre la superficie, por ejemplo en las vías respiratorias, y están formados por microtúbulos. Flagelos, función de movimiento celular, por ejemplo en espermatozoides, formados también por microtúbulos. Truco: actina es para microvellosidades, microtúbulos es para cilios y flagelos.
Profase, los cromosomas se condensan. Metafase, los cromosomas se alinean en el centro. Anafase, las cromátidas se separan. Telofase, se forman dos núcleos. Pregunta típica, ¿los cromosomas están alineados en el centro? Esto ocurre en la metafase. Pregunta típica, ¿las cromátidas hermanas se separan? Esto ocurre en la anafase. Microscopio. Ocular, ¿por dónde miras? Objetivos, lentes de aumento. Revólver sostiene los objetivos. La tina donde se coloca la muestra. Tornillo macrométrico, enfoque grueso. Tornillo micrométrico, enfoque fino.